Hoy conversamos con Nicolás Paucar Calcina, sacerdote andino de la comunidad Quegro, portador de una sabiduría ancestral que propone sanar el alma, armonizar el cuerpo y vivir en equilibrio con la vida, la abundancia y la naturaleza. No estamos en el pasado ni estamos en el futuro, estamos en el presente y aquí lo tenemos a Nicolás Paucar Calcina. ¿Cómo estás? Muy bien, primero saludarte y saludar ¿no? a las personas que te escuchan fielmente, ¿no? Siempre están atentos a los temas que vas desarrollando y sobre todo también tu entendimiento, que es uno de los requisitos más grandiosos que dentro de ese camino, nuestro entendimiento. Y a veces, pues, ¿no? Ahí digo, ¿no? Muchas veces los entendimientos un tanto, ¿no? Que a su vez están asociados, ¿no? Con la humildad, que a su vez están asociados, ¿no? Con la vida un poco más, como más, vamos a decir, ¿no? En abstenencias, ¿no? Pero, y a su vez, ¿no? Dicen, ¿no? Como a mí me dicen, pero tú eres el maestro, debes generar lo que quieres, como quieres, a la hora que quieres, ¿no? Entonces, y cuando uno genera eso, dicen, pero no se supone que la espiritualidad significa, ¿no? Caminar descalzo y básicamente casi sufrir, algo así. Entonces, hay muchas cosas que entender de este tema. Sí, el objetivo de la cosmovisión andina básicamente son dos. Uno llamado Allincausa, que es bienestar. ¿No? Y el bienestar, pues, si bien cierto, no depende de lo que tengas, con quién estés, dónde estés, sino depende de un estado emocional, ¿no? De armonía, de estado de gracia, pero nadie puede llegar a este estado emocional si no tiene lo que quiere, como quiere, cuanto quiere, donde quiere. ¿No? En ese sentido, pues, ah, la- el bienestar o el Allincausa está asociado de tener todo lo que quieres, como quieres, cuanto quieres, donde quieres, ¿no? Pero a su vez, el otro objetivo es mucho más a nivel, vamos a decir, espiritual, ¿no? A nivel espiritual, llamado Kapajñán, o el ser consciente de la evolución del alma o la parte espiritual nuestro, ¿no? Es equivalente, pues, recordar, ¿no? Pero esto parece muy, no sé, bueno, vamos a decir muy loco, pero recordar dónde vas a estar después de dejar este cuerpo, recordar dónde estuviste antes de estar en este cuerpo. Se supone que somos seres multidimensionales, seres, ¿no? Espirituales, ¿no? Pero al estar en este cuerpo, al estar en esta dimensión, nos hemos olvidado. Entonces, estos son los objetivos principales de la práctica de cosmovisión. Entonces, dentro de la cosmovisión, pues, como que no se trata de buscar información, sino se trata de entender, ¿no? Ciertos aspectos de este cosmos que nos está rodeando, ¿no? No se trata de tener cosas, sino se trata de encontrar la utilidad de las cosas que tenemos en nuestro entorno. Entonces, serían pues esos dos objetivos, ¿no? Como por un lado, el bienestar, ¿no? Que implica muchas cosas, y por otro lado, ¿no? Tener conciencia o tener información, que a su vez también implica algunas otras cosas. Claro, tú acabaste de decir que realmente es el tema de recordar o tomar conciencia, ¿no? De dónde estamos ahora y de dónde venimos y hacia dónde vamos a ir, desde nuestra biología, ¿no? Como siempre sueles decir. Entonces, el tema es, yo siempre acuerdo las palabras que tú has dicho en varias oportunidades y que nos has preguntado a todos. ¿Saben ustedes que algún día vamos a morir? Y tú nos respondiste, y todos dijimos que sí, sabemos. Entonces tratemos de ocuparnos de este presente, de este ahora, esas son palabras tuyas, y pongamos en práctica, ¿no? Porque no podemos vivir toda la vida, y esto lo has dicho tú también, como víctimas, Nicolás. Sí, bueno, de todas maneras, pues uno de los grandes problemas que tenemos es que pensamos que el otro nos tiene que dar algo. Pensamos que el otro tiene que resolver algo por nosotros. Pensamos que el otro tiene el poder.
a toda esta percepción, entendimiento, sentimiento, sensación, a todo eso se le llama víctima. Entonces, si nosotros sacamos esto de nosotros, verás que puedes, verás que está al alcance de ti lo que quieras, lo que pretendas. Entonces, no tenemos esa capacidad de accionar hacia donde queremos. Entonces, en ese sentido yo me refería, pues dejemos de ser víctimas y empecemos a hacernos cargo de la gestión. Primero empezamos gestiones emocionales. Sí, hay cosas que pasan, pero eso no significa que tú tengas que llorar, eso no significa que tú tengas que estar triste o que tú tengas que lamentar. O sea, ya pasaron. Y como ya pasaron, pues no por el hecho que estés no, vamos a decir, en preocupación, no por el hecho que estés ¿no? En conflicto, aquello va a revertirse, ya pasó. Lo único que estás es arrastrando o, ¿no? Muchas veces aumentando el volumen del sufrimiento o el tiempo, ¿no? De inversión en estas situaciones, ¿no? En ese sentido yo decía, pues, dejemos de ser un poco víctimas y empecemos como tener, ¿no? Una cierta conciencia y dejar que las cosas también pasen, pues, ¿no? Nicolás, desde la cosmovisión andina, ¿cómo ven al alma ustedes con todo esto que acabas de contar? ¿Se siente triste el alma con estas actitudes humanas que nosotros tenemos cotidianamente? No. Ah, ah, bueno. Es más, ¿no? Dentro de la cosmovisión andina, como tal, el alma no está definido como fuerza vital. Ujú, ¿Ya? Entonces, la fuerza vital, o sea, el alma, es más, cuando hablamos de la fuerza vital o la conciencia, es parte del todo, ah, es atemporal y es acultural. Entonces, ¿qué pretende el alma? O sea, ¿cuál es el objetivo por lo que vino a experimentar a este plano? Precisamente la individualidad, el sufrimiento, las culpas. Es más, el alma como que se siente mucho más feliz cuando las personas están en ese estado, porque precisamente viene a experimentar todo eso. No, y ya cuando pasó, cuando terminó de pasar todo eso, que es el tema que tenemos que, ¿no? Darnos cuenta, sucede que si un día, no sé, estás soleado y sufres, y al día siguiente estás soleado, sufres, en realidad nunca pasaste más de un día, solo fue un día. El, el tema está en darse cuenta que ya sufriste por un día soleado. ¿No? El tema está en ello, es la conciencia. La conciencia implica, ya experimenté lo que es estar en un día soleado. Listo, ya no tengo por qué, ¿no? Repasar lo mismo todas las veces. El problema es que nosotros, a pesar que venimos a experimentar la individualidad, ¿no? Los celos, el sufrimiento, ¿no? Las, todas estas emociones denominados negativos, porque el alma en sí mismo es una inmensidad en sí mismo, o sea, ya es parte de todo, lo que no es individual, lo que no es limitado, lo que no es chiquito. Entonces venimos a todo esto, entonces todo esto ya logramos experimentar, ya tenemos que darnos cuenta. Y la conciencia habla de la posibilidad de darnos cuenta de que ya hemos pasado. o sea que este es una gran oportunidad para el aprendizaje, ¿no? Por eso que no, Es que estamos aprendiendo, volvemos o a sea, repetir porque no aprendemos. Eso es lo que porque nos está pasando. repetimos porque no somos conscientes. Mm, De que aprendemos, pero el tema es que no somos conscientes. claro, claro. Entonces, y por otro lado, ¿no? Cuanto al alma, por decir, ¿no? Imaginemos un disco rayado, se volvió el comportamiento humano tiene tendencias a, ¿no? Repetir, ¿no? En círculos viciosos, entramos en círculos viciosos. Entonces, cuando entramos en círculos viciosos, el alma o al alma el cuerpo ya no le sirve. Y como ya no le sirve, el alma decide deshacerse del cuerpo, motivo por lo que puedes enfermarte, puedes, ¿no? Puedes tener accidentes, pues,
todo esto está siendo gestionado por nuestro alma. Entonces, de ahí la importancia, la segunda importancia de la cosmovisión andina, que es, ¿no? Hapajñán, ¿no? Sé consciente lo que está decidiendo o cómo está obrando tu alma, porque todo lo que te está pasando en realidad está decidiendo tu alma y está obrando tu alma, ¿no? Seas consciente o no consciente, da lo mismo. Entonces, mira que era una pregunta que iba a hacer, pero creo que ya está contestada. La verdad que te estás adelantando. Estás dando la respuesta sin la pregunta, pero esto es fantástico. Entonces, quiere decir que desde la cosmovisión andina es posible curar el cuerpo sanando el alma. Es totalmente posible, inclusive no tenemos técnicas como es el llamado Wanyu y Pasachi. Entonces, Wanyu y Pasachi consiste en como, por decir, ¿no? De acuerdo, ¿no? Por oráculos y otros análisis que nosotros tenemos, uno puede saber que, ¿no? Que tal persona va a morir a los tantos años. ¿No? Y no conviene, ¿no? No conviene A, B, C motivos y se Ujú. puede prolongar. Pero toda esa prolongación de, ¿no? De la vida útil de la persona depende del alma, ¿no? Entonces, es decir, entendiendo nuestra parte espiritual, porque la parte espiritual básicamente es ¿no? Es lo que norma, legisla, lo que decreta la biología o nuestra instancia biológica en este plano. Entonces, si la parte espiritual lo entiendes, puedes redecidir porque adicionalmente, en el fondo, tienes que entender que tú eres ese ser espiritual adicionalmente. O sea, si bien es cierto, ¿no? No eres consciente, pero sigues siendo él. Entonces, en la cosmovisión andina, ¿qué tan importantes son los rituales para poder lograr que el alma pueda equilibrarse, armonizarse, o asumir o entender, y nosotros ser conscientes para lograr curar? A ver, los rituales, esto es lo que pasa, ¿no? Yo tuve que aprender por mucho tiempo el español para poder hablar contigo. ¿Ya? El ritual es un lenguaje, ¿no? Un lenguaje rudimentario para tratar de comunicarse con la parte no visible de este mundo. Entonces es tan importante como saber, ¿no? Un lenguaje, es tan importante como porque solo a través de rituales, ceremonias, pudieras, no digo que puedas, pudieras comunicarle tus intenciones y recepcionar, ¿no? Las órdenes. Tiene importancia. Eh, esa es la primera, yo creo que la pregunta más importante que se repite alrededor del planeta, Nicolás, ¿no? ¿Cómo curar? Todo el mundo se pregunta, ¿cómo me puedo curar cuando ya pasaron por los médicos, sanatorios, clínicas, etcétera? Y, y, y es como que algunos se dan la posibilidad, ¿no? En este caso, lo que tú estás hablando, de dedicarle el tiempo a prestar atención a otras cosas, como por ejemplo la cosmovisión andina, que Sí, creo que te habla de eso que es invisible, ¿verdad? Porque ¿cómo ver esas cosas? Entonces, ¿no? sí, bueno, un poquito por decir, voy a irme por las ramas, como decimos acá en Perú. ¿No? Estamos en el siglo XXI y creo que el siglo XXI es el siglo que carece, ¿no? Pues donde estamos, por decir, pues no hay propósitos, no hay, no hay ideología humana. Estamos, estamos en una época de carencia ideológica real. Entonces, en ese sentido, pues, ¿qué tenemos como propósito? No tener una casa o tener un carro o no tener una cuenta, que a su vez, muy en el fondo, no nos llena todo eso. Entonces, en ese sentido,
créame que en los últimos años las personas decidieron nombrar a la enfermedad como un gran maestro. Entonces, gracias a la enfermedad pueden salir del sistema, gracias a la enfermedad pueden estudiar cosmovisión, pueden estudiar Reiki, pueden no tratar de ver la parte espiritual. Entonces, acá no es que la gente está enfermo, sino que la gente ha abrazado a la enfermedad y ha normalizado, ¿no?, la vida, ¿no?, enferma. Entonces, uno está, entonces es increíble, uno está, ¿no?, rebosante de salud, ¿no? Y ya empiezan a cuidarse, comer sano y dices, pero, ¿qué te pasa? ¿No? Porque a nivel inconsciente, ¿no? Cuando yo estoy sano, cuando como, cuando digo voy a comer sano, ya estoy diciendo, solicito enfermedad, solicito enfermarme. ¿Por qué? Porque no hay una idea, no hay ideales espirituales, ¿no? Porque las religiones, pues a lo largo de la historia, más allá de darnos libertad emocional, espiritual, simbólica, pues le han dado libertad, ¿no? No, mucha esclavitud simbólica, mucha esclavitud emocional, mucho, entonces, como que, ¿no? Si bien cierto, hubo posibilidades de desarrollo espiritual desde la religión, pero la religión a lo largo de la historia demostró que no daba ese desarrollo. Motivo que, ¿no?, hemos logrado rechazar, ¿no?, dichos como estos, ¿no? Las iglesias se ven mejor cuando están prendidos, ¿no? Con el, es decir, lo cual pues es algo psicótico, ¿no? Algo, porque somos orgánicamente seres espirituales y necesitamos esa parte. Y como no hay ese desarrollo, pues, ¿no? Apelamos a las enfermedades, apelamos a las peleas, apelamos, ¿no?, a las necesidades, los cuales lo tomamos como maestros que nos impulsen a un propósito que no sabemos tampoco qué es. Entonces, no es que no hay cura. Cuando ocurre que cuando vas al terapeuta, cuando vas al médico, cuando vas a ver, ¿no?, a ver ¿no?, sanadores o lo que fuera y no sanas, recuerda que no estás enfermo. Lo que sí estás es que lo tomaste a la enfermedad como un gran maestro. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo, hasta cuánto tiempo tener ese gran maestro? Porque a veces, no, como tú dices, normalizamos y hemos aprendido, pero seguimos teniendo ese maestro. No cambiamos a uno superior. Es que no tienes un maestro. Mientras no tengas otro maestro, eso seguirá. De Mm. ahí vienen, ¿no?, importancia de las iniciaciones, porque las iniciaciones, pues, son las únicos, vamos a decir, mecanismos, protocolos que te permiten cambiar de, ¿no?, de zona de confort, por decir, ¿no? Zona de Ujú. confort es una forma de pensamiento, forma de, ¿no?, interacción con el mundo consciente e inconsciente, lo cual pues las iniciaciones permiten que vayas a una nueva zona y así se puede renovar el maestro que era enfermedad. Podría ser básicamente, yo qué sé, disfrute, por decir. Entonces ya también aprendes a disfrutar, aprendes disfrutando, porque tú te has entrevistado, yo me he entrevistado con cientos de personas que han tenido cáncer y dicen, gracias al cáncer y yo he aprendido tal cosa y tal cosa y tal cosa. Y dices, nunca ha sido tu enfermedad, siempre ha sido tu maestro. Muchas personas y mucha gente que está en diferentes caminos, en diferentes escuelas de pensamiento, en diferentes filosofías. En estos últimos años, y entiendo que es por tu trabajo, es por tu sostener, ¿no? Sostener esto, esto que estamos conversando, esto que tú compartes permanentemente. Se han volcado todas estas diferentes escuelas de pensamiento, de filosofía, de misticismo, de esoterismo, a la cosmovisión andina, porque he conversado con muchos de ellos, les suena más práctico,
les es práctico, es como que pueden lograr aquí y ahora lo que en estas escuelas tal vez conocen, entienden, pero que el hecho no se concreta. Pero por eso, me contaban a mí, se han volcado a la cosmovisión andina. Y bueno, de hecho que yo personalmente también pues he estado en muchas maneras de ver la vida, en muchas, y muestra de eso tengo amigos en todas, en muchas ¿no? maneras o en muchas religiones o cosmovisiones. Entonces, ¿qué pasa con la cosmovisión andina? La cosmovisión andina, ¿no? toma como base la biología, ¿no? Como la parte biológica o la parte observable de las cosas. Entonces, dentro de esa parte observable, por ejemplo, cuando hablamos de la biología humana, o sea, la unidad biológica que es el cuerpo, ¿no? Está asociado a los cuatro elementales, es decir, es parte de los cuatro elementales, ¿no? Entonces, es decir, exige, por ejemplo, ¿no? que el ser humano tiene que dar importancia al agua hasta un 70%, porque el cuerpo humano está hecho por agua. ¿No? Y así, ¿no? Que el cuerpo humano tiene que estar como, ¿no? Como interactuando con la madre naturaleza, porque, ¿no? Es, por decir, pues la biología humana es una madre naturaleza pequeñita, ¿no? Ujú, Pero dice que el cuerpo humano está, no es porque sí, ¿no? Tiene un software, tiene un programa. Entonces, el programa es un estudio muy interesante de todo eso. Es decir, sí puede ser biológicamente papá, pero eso no significa que tomará el rol de papá. Biológicamente puede ser hijo, pero eso no significa que tomará el rol de ser hijo. Podría equivocarse y tomar, ¿no? el rol de ser papá delante de su papá y convertir a su papá en hijo. Entonces, todas estas distorsiones lo ve, lo corrige. ¿No? Posteriormente dice que el ser humano, ¿no? es un ser emocional, ¿no? Constantemente está demandando emociones. Es decir, puede tener $1,000, pero puede no ser feliz. ¿No? Puede tener $1,000,000, puede no ser feliz. Puede tener $1 y puede ser feliz. En ese sentido, todo el tiempo el ser humano, ¿no? está, ¿no? como generando emociones diferentes, ¿no? De tal manera dice, ¿no? Puede generar una emoción diferente en espacios tan pequeñitos, ¿no? Como por ejemplo en la sala y en el comedor. Puede ser, son dos emociones diferentes. En el mismo sitio puede generar cientos de emociones diferentes. Mira a papá es una emoción diferente, mira a mamá es otra emoción diferente, pero es en el mismo lugar. Entonces, el entender eso, ¿no? Te facilita ser, digamos, pues, ser consciente de qué emociones estás consumiendo, pero dice que no solo somos eso, sino que somos seres absolutamente simbólicos, que en realidad nosotros no buscamos la casa, sino buscamos las asociaciones. La casa puedes representar para algunos, hogar para otros, felicidad para otras, libertad para otros, ¿no? Territorio, ¿no? Pero cada quien, para cada quien, es una cuestión simbólica. En ese sentido, pues, ¿no? Si para algunos pudiera representar la casa de infierno, nunca la van a tener. Si para otros representara a Habitat, claro que lo va a tener sí o sí. Entonces, en ese sentido, somos seres ah, simbólicos, pero dice que no somos, que no solo somos seres simbólicos, sino que somos seres energéticos, que en realidad no estamos emparentados. Si no, si nos sentamos en una sala, estamos ¿no? entrando en comunión con la sala y estamos tomando la energía de la sala, la energía de esta persona, la energía, o sea, y constantemente estamos conectando energéticamente que a su vez no solo somos seres energéticos, sino que somos seres espirituales, que podemos ir de una dimensión a otra, que podemos ir, no sé, conversar o dialogar, entrar en comunión, no sé, con los ángeles, arcángeles, apus y otros seres imaginarios, ¿no? Y que a su vez somos parte de la unidad, de la fuente llamado Illatex-Ibiracocha. En ese sentido, pues la cosmovisión andina es muchas partes integrados. O sea, nada está por afuera. Todos son parte de una misma, ¿no? De una misma, vamos a decir, obra, de una misma experiencia. Entonces, nada está como por fuera.
Entonces, en ese sentido, a mí personalmente me es más fácil practicar porque no hay como pecado o no hay como omisión, no hay como luego o después, ¿no? Todos están en un mismo, vamos a decir, línea, ¿no? Y que todo se va a darse acorde, ¿no? A tu, vamos a decir, a tu ah, sincronicidad. Entonces, si tú no estás sincronizado, en ese caso sí, todo debería estar desincronizado, nada se va a darse, ¿no? Nos acabas de dar una clase de maestría en 30 segundos, estar alineados, estar sincronizados, ¿no? No se trata de push, 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 de empujar, de presionar, sino de estar sincronizado, estar alineado con ese todo, ¿no? O sea, lo acabas de definir magistralmente en 30 segundos, prácticamente lo que nos costaría mucho tiempo poder explicar esto. Y esto da respuesta a toda esa, a ese, a ese encuentro de lo que hablamos al inicio, de tantas personas que buscan en otros lugares volcarse por la cosmovisión andina. Y tú tienes mucho que ver, Nicolás, en esto, porque no sé cuántos países ya has recorrido llevando esto ancestral, este conocimiento, esta sabiduría, y, y la gente está aprendiendo, no se quiere quedar por afuera. Al parecer, con todo lo que nos estás trasladando a través de la escuela, Causa y Pacha también, es para meternos adentro, como tú dices, y poder ahí llegar a manejar nuestra vida, optimizarla, poder sanar, poder curar, ¿no? Pero, Nicolás, todo lo que nos acabas de decir también, si seguimos por esta línea, también llega al sustento, ¿no? También llega a estos conflictos mundiales, que me falta esto, que no tengo para esto, que no tengo para el pan, que no tengo para aquello, que no puedo pagar el alquiler, me compré un auto bonito y ahora no tengo cómo pagarlo. Todo esto también lleva a responder eso, ¿no? Y sí, ¿no? Es simple y es compleja. Mm. Hay dos energías dentro de la cosmovisión andina, uno llamado Pachamama, la energía femenina del cosmos viviente en la madre naturaleza, y otro llamado Pachatata, ¿no? La energía del cosmos viviente masculino. Entonces, ¿no? Cada uno de ellos tienen como desarrollos diferentes. Obviamente, la energía del Padre nos lleva a, a desanclarnos de la naturaleza, ¿no? A creer en algo que no existe, que no está, digamos, depositado sobre algo físico. Pero la energía de la madre naturaleza es esta energía que está, que no tenemos que creer, ¿no? Es la energía de la madre naturaleza donde pones una semilla, germinará, ¿no? Crecerá, florecerá y dará fruto. Entonces, si uno realmente puede conectar con esa energía, el denominado escasez no existe por ningún motivo, no hay tal cosa. No, pero cuando no conectamos con esa energía, créame, esto es algo así. Imagínate 100 personas y hay un solo plato de comida. Y solo hay para uno, no hay para más. Porque hablamos de monoteísmo. Y en el monoteísmo solo uno puede conectar. Solo uno puede tener el poder. Solo uno puede comprender. Solo uno puede tener los recursos. El resto no puede. No debe. No es que no puede, no debe tener. Entonces, esto es una cuestión de conexión. Es una cuestión de sentido espiritual. Si no cambias tu sentido espiritual, tranquilo. Tú te esfuerzas, esfuérzate 5 veces. Hay quien está esforzando 7 veces, 8 veces que tú. Trabaja 2 turnos. Hay quienes están trabajando 4 o 5 turnos. No te miento. Entonces, ¿cómo crees que te va a ir bien?
Porque si todo el tiempo, siempre dentro del, vamos a decir, del Padre Cosmos o el monoteísmo, que es equivalente a decir monoteísmo, el que se conecta es es uno, el único. Por lo tanto, no importa cuánto te esfuerces, el que llegó primero es el que se conectó vamos a decir, con la abundancia, con el cosmos, con la suerte, llámelo como quieras. Pero cuando cambias el sentido, todos se conectan a la medida que necesitan y solicitan. Nicolás estará el 4 y 5 de abril en Monte Yasta haciendo iniciaciones. Él mencionó algo de las iniciaciones, que las iniciaciones, Nicolás, y me gustaría que vuelvas a repetir esto, colaboran para poder ascender y salir tal vez de un lugar llano, sin esperanzas, sin visión, nos permite poder ascender. ¿Podrías recordarnos la importancia de las iniciaciones? Esto va a ser el 4 y 5 Ujú. de abril en Monte Shasta, en California, en los Estados Unidos, este mismo año, 2026. Y bueno, también un poco voy a retroceder, ¿no? De lo que estábamos hablando Mm, del victimismo. mm. A nivel emocional y a nivel simbólico, muchos de nosotros o la mayoría de nosotros somos básicamente niños, ¿no? Dependemos del otro, en ese sentido somos víctimas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que no tiene un víctima, no? No puede autorizarse, no puede permitirse. Eso es la característica de un víctima. Entonces, el víctima siempre necesita permiso, dame permiso. Es como que dijera, dame permiso para casar, dame permiso para tener dinero. Es algo así, es medio estúpido, pero es algo así. Entonces, autorízame, ¿no? A, no sé, tomar el rol de papá cuando ya eres papá. Autorízame ser el esposo cuando ya te casaste. Entonces, eso es la característica. Entonces, ¿qué pasa con las iniciaciones? Corta todo esto, finaliza. Inicia, ¿no? A una posibilidad de permitirte y autorizarte. O sea, ¿te imaginas tú con la capacidad de permitirte autorizarte? Porque todo depende de una autorización, de un permiso. O sea, cuando vas a una entrevista, qué te dicen, ¿no? Bueno, ¿cuánto quieres ganar? ¿Y qué te autorizas tú? ¿Cuánto te autorizas ganar? ¿Cuánto es la persona exitoso? Cuando se autoriza a sí mismo, ¿no? Claro, obviamente capitalizando sus estudios, sus maestrías, sus formaciones, ¿no? Se autoriza a ganar, yo qué sé, $100 o $200 la hora, y es ahí donde su economía va a ser pujante. Mientras no se autorice, puede que sea especulación, puede que sea solo válido en esa empresa. Cuando le votan de esa empresa, como no se autorice, solo ha sido autorizado por esa empresa. Entonces, estos son trucos, ¿no? Dentro de todo este, ¿no? Entendimiento profundo, donde la iniciación, ¿no? Corta con el comportamiento, ¿no? Básico que cualquier otro ser humano tenemos, ¿no? Y inicia una nueva fase de experimentación o de vida, con contenido espiritual, obviamente, Esta es la importancia de las de las iniciaciones. iniciaciones. Y en este caso vamos a hacer como un Shasta, ¿no? Que es una energía, ¿no? A su vez, bueno, pues hablarlo un poquito, ¿no? Imaginemos, no simplemente vamos a decir, ¿no? Imaginemos un conjunto de químicos, ¿no? Un conjunto de químicos amontonados, ¿no? Básicamente atraen información, son como un imán. Pero Monte Shasta, ¿no? Una enorme cantidad de químicos acumulados que durante los últimos 80 millones de años ha acumulado la información. Cuando hablamos de la energía de las montañas, hablamos de esa conciencia de 80 millones de años que está allí. Y la iniciación sirve para conectarte a un nivel subconsciente e inconsciente con esa montaña. Entonces, hablar no es bonito, pero estar ahí es.
cambian las cosas. Cambia las cosas. 4 y 5 de abril en Monte Shasta, en California, en los Estados Unidos. 2026, en el año 2026, en este año 2026. Y después viajará a donde está un poquito fresco, ahí cae nieve, está muy frío, pero bueno, creo que tú estás bien templado para el frío por tu experiencia allí en Quero, ¿verdad? Así creo que se entiende, fácil para llevar adelante. El 10, el 11 y el 12 de abril estará en New York, en la ciudad de New York. El 10, el 11 y el 12 de abril estará en New York. Y el 25 de abril en Miami, como tu segunda casa, Miami, Nicolás, ¿no? Sí, voy a estar a disfrutar. Bueno, siempre se disfruta cuando uno va a Estados Unidos, pues es un lugar innegablemente, ¿no? Donde coexisten, ¿no? Que es un lugar, según la tradición, ¿no? Porque también hablamos pues ¿no? Donde se dio forma a al denominado democracia y todo lo demás, entonces ah, visiblemente no sé, hay esa libertad de poder hablar opinión o debatir o enseñarnos, ¿no? Lo poco o lo mucho que sabemos, ¿no? Entonces, es un lugar bastante interesante, así que cada vez que voy, disfruto. ¿Me podrías hablar un poquito cómo marcha la escuela? Sé que ya está la versión en inglés, está marchando muy bien, pero hace muchos años que vienes con la escuela Causa y Pacha, que bueno, entran personas de todo el mundo, ¿no? No, sí, bueno, la escuela tiene, ¿no? En la versión español tiene 3 módulos y la versión inglés tiene un módulo nomás todavía abierto. Entonces, la escuela, bueno, pues el objetivo de la escuela ¿no? Primero ha sido, ¿no? Mm, que las personas pudieran ah, tomar la parte espiritual suyo, ¿no? Considerarse, concebirse como seres espirituales, con lo cual, ¿no? Alcanzar bienestar, ¿no? Satisfacción y plenitud, ¿no? En la primera instancia, la persona debe alcanzar a eso. Entonces, después de eso, la segunda fase ha sido, ¿no? Que también tiene que aprender a reparar, ¿no? Que sanar. Entonces, en la segunda fase, las personas aprenden a sanar, ¿no? Tanto a su familia como a su entorno, porque adicionalmente, pues, entiendo y es comprensible, ¿no? Donde hay un sabio, ¿no? El pueblo va a prosperar, por ende la familia va a prosperar, porque el sabio es aquella persona que da la respuesta, ¿no? Tal vez no correcta, no interesa si es correcto o no correcto, pero da respuesta para que es para encaminarlo, ¿no? O tanto a los hijos como a los nietos. Entonces, la idea principal también que la persona sea el sabio de su clan o de su grupo, pero Ujú. también es cierto que en los últimos 500 años en América hemos dependido casi integralmente de los sacerdotes para poder tener cierta conexión con mundos espirituales. Entonces, en ese sentido, en el segundo modo, la persona encarna, toma el rol sacerdotal para que no esté desconectado, ¿no? De las cuestiones espirituales, ¿no? Tanto las ceremonias, rituales y otros, ¿no? Y en el tercer módulo, ¿no? Se entiende que nosotros, pues, ah, hablando biológicamente, estamos limitados, lamentablemente. Estamos limitados a menos de 100 años. Nacimos en tal año, vamos a morir en tal año. Por lo tanto, no tenemos acceso a lo que pasó, ni tendremos acceso a lo que va a pasar. Entonces, en ese sentido, pues, realmente nos sentimos como muy, no, impotentes, ¿no? O sea, impotentes. ¿Y qué pasó, no? ¿Qué pasó hace 5.000 años, 10.000 años? Es cierto que, ¿no? Que existía, no sé, vamos a decir, Atlántida, ¿no? Es cierto que existía Lemuria, ¿no? ¿Y qué va a pasar en el futuro? ¿No? Y tenemos estas curiosidades, ¿no? Los cuales, pues, en el tercer módulo se pueden responder, ¿no? Y adicionalmente, pues, la gran pregunta que tenemos ¿es cierto que estamos solos? Que realmente, ¿no?
el plano como entendemos es como tal, ¿no? ¿No? ¿Qué hay más allá? ¿No? ¿Qué hay más allá? Porque al final todo es imaginario. No, no sé, nos pueden decir, yo puedo decir, no, el sistema solar, pero ¿lo viste? ¿No? Lo imagino, ¿no? Alguien lo ha graficado y es verdad, vaya a saber, ¿no? Ya, Big Bang, sí, ¿no? Lo imagino, alguien lo ha graficado, es verdad, y no lo sé. Entonces, pero existen pues métodos ¿no? de canalizaciones, existen métodos ¿no? de incorporaciones, existen otros métodos que que podría darnos luces sobre dónde estamos respecto al universo, ¿no? Y existen, ¿no? percepciones que podrían hacernos entender más allá de, ¿no? de nuestro desarrollo científico, tecnológico, porque a pesar que nuestra tecnología o nuestros desarrollos, ¿no? hoy por hoy son avanzados, pero aún así, ¿no? no está suficientemente listo como para resolver cosas, ¿no? Cuando hablamos ¿no? de lo interior, ¿no? Del bienestar, ofrecer bienestar, no. Todos podemos tener celular, pero eso no significa que todos podemos comunicarnos efectivamente, eso no significa que todos podemos, ¿no? entendernos efectivamente. Entonces, hay factores que hacen que todo esto no esté, ¿no? sincronizado, no esté en un buen camino de comprensión. Entonces, motivo por la que el tercer módulo pues, son estudios súper avanzados de canalizaciones, de incorporaciones, ¿no? Y sobre todo de interacción con seres imaginarios, ¿no? Que hasta este entonces podemos, cuando hablamos de los ángeles, vamos a decir son seres imaginarios. O cuando hablamos de los dioses, vamos a decir siempre son seres imaginarios. Pero cuando ya empiezas a tener un estudio profundo, podría no serlo, ¿no? Entonces, eso es el objetivo de la escuela. Y por otro lado, pues muchos de nosotros, ¿no? Desde hace 500 años, pues hemos pensado, ¿no? Que hay sangre que vino de Europa a América y hay sangre que de América a Europa, ¿no? Hay colonos, no hay tal cosas. No somos habitantes de la madre naturaleza. Y como tal debemos, ¿no? tomar atención sobre el planeta, ¿no? Sobre nuestra casa, sobre nuestro hogar. Entonces, muchos de nosotros, pues, debido a esas situaciones, escapamos, ¿no? Es decir, yo quisiera vivir allá, allá va a ser mejor, entonces no tenemos capacidad de inversión, no tenemos capacidad de resolver, embellecer el sitio que vivimos. Pero cuando estamos en la escuela, nos dedicamos, no importa, vivo en un cuarto, pero embellezco mi cuarto, reconozco ese lugar, invierto en ese lugar, porque eso equivale a mi bienestar y equivale al bienestar del entorno. Entonces ha sido una experiencia bonita y estamos en eso. Pues, y en inglés, pues básicamente lo maneja Rosa Roivas, ¿no? Pues, y está en la ah, causaypachausa.com, ¿no? Igualmente con Nicolás Paucar la pueden ubicarlo. Muy bien. Rapidito, has escrito muchos libros, has hecho varias películas. ¿Hay algo en mente en Nicolás Paucar de aquí en adelante? Sí, está por ahí dando vueltas, ¿no? Hubo tres documentales, creo, ¿no? Una que se llama Tesoros del Inca, que van a estar pronto lanzado. Ahí hay Ujú. otro Viajando con el Corazón, ¿no? Que también está pronto a lanzarse, no hemos lanzado. Y el otro, pues, ¿no? Bueno, que es un poquito más de mi, ¿no? de mi vida personal, que se llama Me llaman chamán. Entonces, estos están rodando, o sea, dando ahí, avanzando. Y bueno, los libros, pues, y ha sido, es todo un tema. Vivimos en el siglo XXI. El dinero es todo un tema. Es un gran tema, realmente. Sí, ¿no? Objetivamente entendiendo, ¿no? Los que tienen 100 vivirán bajo las reglas del 100, los que tienen 1000 vivirán bajo las reglas de 1000 y en ese sentido, ¿no? Inclusive está estrechamente asociado a la libertad, ¿no? Mientras no se entienda desde otro lugar, ¿no? La lucha es frontal y muy feroz porque
veo que, ¿no? Hablando de los niños, ¿no? Desde los 3 4 años se preparan, se forman, toman los mejores cursos posibles, únicamente para ganchar un trabajo. Y dices, y dices, y dices, por Dios, ¿no? Como dice, entonces, el tema es muy grande, entonces en ese sentido, ¿no? El tercer libro que voy escribiendo es para dar respuesta a eso desde otro lugar. Nicolás Paucar Calcina, siempre es un honor escucharte, hacer silencio y dejar que tú hables, ¿no? Siempre es un honor para muchos de los que estamos escuchando y mirando este podcast, y para mí también, en lo particular. Y entiendo que tú eres un testimonio caminando. Tú eres un testimonio porque desde tu comienzo en esta apertura, como tú lo has dicho, bajé de la montaña para buscar mi vida, tú lo has mencionado esto, hice aquello, y, y fui para adelante divulgando la cosmovisión. También has comentado de que en ese recorrido tuyo te decían, no, ¿para qué vas a hacer eso? Esto es de nuestra cultura, esto es solamente para nuestros descendientes, y que tú eras uno de los que tal vez no seguía esa lógica, ¿no? No, no, no. Y hoy muchísimas personas alrededor del planeta te agradecen porque un día Nicolás Paucar Calcina, libre, dijo, no, yo voy a divulgar esto, yo voy a compartir, esto es de todos, no es solamente de una cultura. Y gracias a ti y a toda tu familia, hoy muchos hemos transformado para bien, para mejor, nuestras vidas, metiéndonos adentro, ¿no? De a poquito. 4 y 5 de abril estará en Monte Shasta, en California, el 10, 11 y 12 de abril en New York y el 25 de abril en Miami. Así que muchísimas gracias, Nicolás. Yo sé que podríamos seguir y seguir y seguir porque tú eres, digamos, como un libro abierto para poder escucharte y aprender muchas cosas, pero tengo una última pregunta que tal vez la respondas en un segundo. Este, ¿Tú crees que ya has hecho lo suficiente o debes continuar y continuar y continuar? Am, voy a, he puesto mi tiempo, o voy a poner un poquito más de tiempo en los siguientes años, para construir templos Ujú. de recordar, de conexión con la madre naturaleza. Somos básicamente hijos de la madre tierra y es importante, ¿no? Conectar desde la espiritualidad o de lo energético con la madre tierra, ¿no? Sin olvidar, claro está, ¿no? De que provenimos del cosmos en sí mismo. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que recién comienzo, recién comienzo. Nicolás, muchísimas gracias. Gracias por este tiempo. Gracias. Y nada, te estamos esperando. 4 y 5 de abril en Monte Shasta, en California, en los Estados Unidos. 2026. El 10, 11 y 12 de abril en New York. Y el 25 de abril en Miami. Allí, bueno, habrá reuniones, conferencias, tiempo para conversar personalmente con algunos, pero fundamentalmente tu presencia aquí, en Estados Unidos será de para bien para muchos. Nicolás, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Allá nos vemos. Un gran abrazo a cada uno de ustedes. Bendiciones para todos. Encuentren su camino, lleguen a sus propósitos, encuentren respuestas para sus preguntas. Un gran abrazo a todos.